Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días hasta terminar de leerla en un año. Hoy vamos a leer 5 capítulos más del libro de Oseas. Estaremos resumiendo lo que leímos el día de ayer cuando comenzamos este libro, pero antes vamos a orar para presentar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria por traernos delante de tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, porque has quitado todo tipo de obstáculo para que podamos venir a leer tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos acompañas cada día y nos ayudas a entender tu palabra por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy te ruego, Señor, que derrames sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para entender lo que leamos, ya que si nosotros la interpretamos con nuestra propia inteligencia, podemos cometer graves errores que pueden llevar a doctrinas equivocadas. Ya lo hemos visto, Señor, y queremos evitar eso. Por eso te rogamos que sea el Espíritu Santo quien nos instruya en la lectura del día de hoy para sacar el verdadero aprendizaje que está en ella. El aprendizaje que tú inspiraste a aquellos que la escribieron, porque es la única forma de que podamos poner por obra de forma correcta lo que está escrito en tu santa palabra. Por eso te rogamos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a abrazarla, a mantenerla, pero sobre todo a poner por obra todo lo que aprendamos, ya que es indispensable, Señor, en nuestras vidas como cristianos, que apliquemos lo que tu palabra nos enseña. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la palabra de Dios. Vamos a resumir lo que leímos el día de ayer. En los primeros capítulos del libro de Oseas, leímos en el capítulo 1 que Dios ordena a Oseas que se case con Gomer, una mujer infiel. Esto era como símbolo de la relación entre Israel y Dios. Tienen 3 hijos cuyos nombres representan el juicio inminente de Dios sobre Israel. En el capítulo 2 leímos que Dios acusa a Israel de idolatría e infidelidad, representada por la esposa infiel de Oseas. Sin embargo, también promete el Señor atraer a Israel de vuelta a él y restaurar así su relación. En el capítulo 3 leímos que Dios ordena a Oseas que recupere a Gomer y la redima, simbolizando como él restaurando a su pueblo Israel a pesar de su infidelidad. Así renovará el pacto con ellos. En el capítulo 4 leímos que Dios acusa a Israel de ignorancia, idolatría y corrupción moral. El pueblo ha abandonado el conocimiento de Dios y hablamos que el conocimiento de Dios era el temor a Dios y que dice que se ha vuelto hacia otros dioses. Y en el capítulo 5 leímos que Dios advierte a Israel y a Judá de que su infidelidad traerá consecuencias. Habrá juicio sobre ambas naciones por sus pecados. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 6. Vamos a estar utilizando como siempre nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Si es la primera vez que estás en este canal y quieres esta guía, la puedes obtener gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Si buscas los enlaces debajo del vídeo, podrás acceder directamente. Entonces, sigue la lectura con el vídeo que vas a ver a continuación y después estaremos resumiendo lo que hemos leído. Oseas 6. Venid y volvamos a Jehová, pues él nos destrozó, mas nos jurará, nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir, al 3er día nos levantará, y viviremos delante de él. Esforcémonos por conocer a Jehová, cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como nube matinal, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por eso los he quebrantado mediante los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero ellos, cual Adán, violaron el pacto, allí han pecado contra mí. Galaad, ciudad de malhechores, toda manchada de sangre. Como ladrones al acecho de un hombre, así una compañía de sacerdotes mata y comete infamias en el camino hacia Siquem. En la casa de Israel he visto cosas horribles.
Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Oseas 7. Iniquidad y rebelión de Israel. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, pues practican el engaño. El ladrón entra y el salteador despoja afuera. No consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora los acorralan sus propias obras que están delante de mí. Con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido, que el hornero cesa de avivar desde que se amasa la harina hasta que se ha fermentado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Él extendió su mano con los que se burlaban. Dispone su corazón para la intriga como se prepara un horno. Toda la noche duerme su hornero, pero a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Así han caído todos sus reyes. No hay entre ellos quien me invoque. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como torta no volteada. Gente extraña ha devorado su fuerza y él no lo sabe. Ya se ha cubierto de canas y él no lo sabe. La soberbia de Israel testificará en su contra. Con todo, ellos no se vuelven ni buscan a Jehová su Dios. Efraín es como paloma incauta sin discernimiento. Claman a Egipto, acuden a Asiria. Cuando vayan allá tenderé sobre ellos mi red, los haré caer como aves del cielo, los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. No clamaron a mí de corazón cuando se lamentaban sobre sus lechos. Por trigo y mosto se congregaron y se han rebelado contra mí. Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco que yerra. Sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto. Oseas 8. Represión de la idolatría de Israel. Lleva a tu boca la trompeta, pues un águila viene sobre la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro Samaria te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos. ¿Cuándo alcanzaréis la purificación? Porque ese becerro es de Israel, un artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron vientos, segarán tempestades. No tendrán mies ni su espiga dará harina, y si la da, los extranjeros la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, pues ellos subieron a Asiria como un solitario asno salvaje. Efraín se ha alquilado amantes, aunque los alquile entre sus naciones ahora los reuniré, y serán afligidos un poco de tiempo bajo la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín los altares para pecar, tuvo altares solo para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. Jehová no los quiso aceptar. Ahora se acordará él de su iniquidad, castigará su pecado y tendrán que volver a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Judá multiplicó sus ciudades fortificadas, mas yo mandaré a sus ciudades fuego que consumirá sus palacios. Oseas 9. Castigo de la persistente infidelidad de Israel. No te alegres, Israel, no saltes de gozo como otros pueblos, pues has fornicado al apartarte de tu Dios. Amaste el salario de rameras en todas las eras de trigo. La era y el lagar no lo sustentarán y les fallará el mosto. No se quedarán en la tierra de Jehová, sino que Efraín volverá a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Culpan de duelo serán para ellos, y todos los que coman de él serán impuros. Su pan será pues para ellos mismos,
Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Ellos se fueron a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo sabrá. Necio es el profeta, insensato es el hombre de espíritu, a causa de la enormidad de tu maldad y de la inmensidad de tu odio. El profeta, atalaya de Efraín, está junto a mi Dios. Lazos de cazador se le tienden en todos sus caminos. Se le odia aun en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Él se acordará de la iniquidad y castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Vi a vuestros padres en sus primicias, como la fruta temprana de la higuera. Pero al acudir a ellos a Baal peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaban. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Aunque lleguen a crecer sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín llevará sus hijos a la matanza. Dales, Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Ya no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo haré morir el precioso fruto de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Oseas 10. Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacía sus ídolos. Su corazón está dividido. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Pero ¿qué haría el rey por nosotros? Ellos pronuncian palabras, juran en vano al hacer un pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Sí, su pueblo se lamentará a causa del becerro, lo mismo que los sacerdotes que se regocijaban de su gloria, la cual será disipada. El propio becerro será llevado a Asiria como presente al gran rey. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Los lugares altos de Avén, el pecado de Israel, serán destruidos. Sobre sus altares crecerá espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa, tú has pecado, Israel. Allí se han quedado. ¿No tomará la guerra en Gabaa estos inicuos? Los castigaré cuando lo desee. Los pueblos se juntarán contra ellos cuando sean castigados por su doble crimen. Efraín es como una novilla domada a la que le gusta trillar, mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz. Yo unciré a Efraín. Judá tendrá que arar y Jacob quebrará sus terrones. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, en medio de tus pueblos se levantará un alboroto, todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán Abel Armel, en el día de la batalla, cuando fue destrozada la madre con sus hijos. Así hará con vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, al despuntar el día desaparecerá para siempre el rey de Israel. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía leer el día de hoy. En el capítulo 6 del libro de Oseas, vemos que es un llamamiento al arrepentimiento y la respuesta de Dios a la aparente devoción de Israel.
El profeta invita al pueblo a reconocer su situación, a buscar el favor de Dios, reconociendo que aunque Dios los ha herido, Él mismo los puede sanar. Versículo 1 al 3. Dios responde con un lamento, preguntándose qué hacer con Israel y Judá por su inconstancia en el compromiso con Dios. A pesar de las múltiples advertencias de juicio enviadas por medio de profetas, el pueblo no tenía una verdadera devoción a Dios y presentaban sacrificios sin temor, es decir, sin conocimiento de Dios. Por eso el Señor dijo: quiero misericordia y no sacrificio, y quiero conocimiento de Dios y no holocaustos. La obediencia vale más que sacrificio, es el resumen de esta frase. Versículo 4 al 6. Dios compara la traición de Israel con la de Adán, subrayando la rotura del pacto por la desobediencia en ambos casos. Dios los llama ladrones y asesinos porque el sacrificio que presentaban a un ídolo era eso, un robo a Dios y un asesinato, además de la abominación cometida. Finalmente, Dios advierte a Judá que se prepare también para el inminente juicio que tendrá igual que Israel. Versículos 7 al 11. En el capítulo 7 del libro de Oseas vemos la descripción de la corrupción política y moral de Israel y la inevitable consecuencia de su rebelión. Dios señala que a pesar de su continuo intento de sanar a Israel, este pueblo persiste en la rebeldía al pecar en la mentira, el robo, el engaño, y olvidan que para Dios no hay nada oculto y que Él no olvida. Versículo 1 al 2. Se describe a los líderes de Israel como corruptos. Fue un tiempo de intrigas, de desorden, de asesinatos, de inestabilidad política en el reino del norte, tras la muerte de Jeroboam II. En 10 años sucedieron uno tras otro 5 reyes, 3 de los cuales subieron al reinado por medio de asesinato de su antecesor. El horno mencionado aquí significa que ardían en sus pasiones la idolatría, la inmoralidad, por ejemplo, y hallaban gratificación en estas corrupciones, en estas pasiones, y luego volvían a encenderlas para volver a sentir esa gratificación, entrando en un ciclo como el que hornea un pan: calienta el horno, cocina el pan, apaga el horno y vuelve a calentar el horno para volver a hacer pan. A eso se refiere. Versículo 3 al 7. El profeta utiliza la metáfora del pan no volteado para describir a Efraín, es decir, Israel. El pan que no se voltea queda quemado por un lado y crudo por el otro. Representa la inconstancia y la falta de integridad de la nación que se ha mezclado con las naciones paganas, corrompiendo su identidad y su santidad. Versículo 8 al 10. Israel es comparado con una paloma insensata, es decir, sin sabiduría, por necedad al buscar ayuda de las naciones paganas, de las naciones extranjeras como Egipto y Asiria. Dios advierte que buscar las alianzas extranjeras es tenderse una trampa a sí mismos, que Dios dejará que caigan en ella por su falta de fe. Versículo 11 al 12. Dios se lamenta por la traición de su pueblo, a pesar de lo que Él ha hecho por ellos. Ellos se han rebelado contra el Señor. Ellos han buscado alianzas y dioses ajenos, y esto los convirtió en un arco defectuoso, es decir, inútiles para su propósito. Por eso el juicio vendrá sobre ellos. Versículo 13 al 16. En el capítulo 8 del libro de Oseas, el profeta denuncia el pecado de la nación por su idolatría y su confianza en alianzas políticas en lugar de depender de Dios. Dios ordena al profeta tocar la trompeta en señal de alarma por el juicio inminente. Anuncia que el enemigo vendrá como el águila sobre Israel. Esto era por haber quebrantado el pacto con Dios. La nación clama a conocer a Dios, es decir, que según ellos temen a Dios, pero sus actos los contradecían. Versículo 1 al 3. Dios denuncia a Israel por haber establecido reyes sin haberlo consultado, siguiendo sus propios intereses, apartándose del plan divino que el Señor tenía para ellos. Además, el pueblo ha creado ídolos que, aun siendo creados por mano humana, el pueblo los adora como si fueran divinos, lo que causará su propia destrucción, mostrando la inutilidad de los ídolos y la insensatez del pueblo en creer en que ellos pueden salvarlos. Versículo 4 al 6.
Oseas utiliza la metáfora de sembrar viento y cosechar tempestades o cosechar torbellino, depende de la traducción que tengas, para ilustrar que los pecados de Israel resultarán en destrucción devastadora para ellos. Las alianzas de Israel con Egipto y Asiria resultarán en opresión y en la pérdida, no en liberación. Versículos 7 al 10. Se expone el pecado de Israel de haber creado más altares, no para adorar a Dios, sino para pecar aún más adorando a ídolos. Sacrificaron en los altares víctimas para la expiación, supuestamente, pero como esto no era sinceramente, los altares no eran autorizados, el Señor no los aceptó, pero por eso serán castigados, porque eso es pecado. Versículo 11 al 13. Dios condena a Israel y a Judá por haberse olvidado de su Hacedor, de su Creador. Han buscado la seguridad en sus propias habilidades, construyendo lugares fortificados en vez de confiar en Dios. Dice el Señor que destruirá todo esto en su juicio. Versículo 14. En el capítulo 9 del libro de Oseas continúa el juicio contra Israel. Oseas profetiza la pérdida de privilegios y la expulsión de la tierra prometida a causa de sus pecados. Comienza con la orden de Israel de no alegrarse como los pueblos paganos, pues la alegría que sentían en ese momento es falsa, porque proviene de la infidelidad y de la inmundicia. Versículo 1 al 2. Leemos que Israel será expulsado y llevado a Egipto y a Siria, lugares que simbolizan opresión y esclavitud. Oseas menciona que los sacrificios hechos en el exilio no serán aceptados por Dios porque no se puede ofrecer sacrificios puros en tierras profanas. Versículo 3 al 6. Oseas advierte que el juicio es inminente. A pesar de esto, el pueblo rechaza escuchar las advertencias de los profetas, llamándolos locos, necios o insensatos, porque en ese momento estaban viviendo bajo la bendición de Dios y no veían indicios de que algo así como lo que profetizaba Oseas pudiera pasar. Versículos 7 al 9. Dios recordó cómo era Israel, que era como un fruto fresco en el desierto, pero se corrompieron adorando a Baalpeor, traicionando así a Dios, lo que causará su juicio y la pérdida de su bendición. Versículo 10 al 13. Oseas expresa un clamor a Dios por juicio. Pide que se quite la fertilidad castigando a las madres y a los niños. Dice que la matriz que aborte y los pechos sean secos, señal de maldición de esterilidad, lo que conlleva a la reducción del pueblo. Versículo 14. Dios muestra su odio a Gilgal, lugar que antes era asociado a la renovación del pacto, pero debido a la idolatría ahora era un lugar de juicio. El Señor reitera que Efraín, refiriéndose a Israel, no dará más fruto, que no habrá más niños porque Él mismo los matará desde el vientre, siendo el castigo por no escucharlo. Versículo 15 al 17. En el capítulo 10 del libro de Oseas se utilizan imágenes simbólicas para mostrar el estado moral y espiritual de Israel. Comienza con una metáfora de Israel como una vid frondosa que produce frutos solamente para sí misma. Esta prosperidad aparente no ha causado mayor devoción a Dios, sino la multiplicación de altares para ídolos, reflejando la infidelidad de Israel a Dios. Versículo 1 al 2. Oseas señala que el pueblo lamentará no tener rey cuando venga el juicio, pero también les pregunta que qué hará su rey cuando eso pase, ya que es incapaz de salvarlos porque el juicio viene de Dios. Versículo 3 al 4. El pueblo se llenará de vergüenza y de temor al ver que sus ídolos, a quienes ellos adoraban, son llevados al exilio en Asiria. Versículo 5 al 6. El profeta predice la desaparición del rey de Samaria, es decir, del rey de Israel, y la destrucción total de sus altares, versículos 7 al 8. Oseas hace una referencia a los días de Gabaá. Esto era para señalar que Israel es tan pecadora como en aquellos días. Eso lo leímos en el libro de Jueces en los capítulos 19 y 20. El Señor volverá a castigar a Israel como lo hizo en aquellos días. Sufrirá bajo la opresión de las naciones. Versículo 9 al 11.
Israel había sembrado semilla de pecado, por lo tanto cosechará juicio. Oseas les dice que siembren justicia para que cosechen misericordia. Pero antes deben abrir el barbecho, es decir, abrir la tierra dura, buscando a Dios en arrepentimiento. Y también les dice que por confiar en sí mismos y no en Dios serán destruidos. Versículo 12 al 15. De esta forma hemos terminado de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy. Espero que ustedes estén siguiendo el reto de lectura bíblica. Si es así, escríbanme debajo un comentario, escríbanme desde cuándo nos están siguiendo para yo tener una idea de cuántas personas están avanzando en la lectura diaria. Pues nada más, vamos a orar para darle gracias a Dios por ayudarnos a leer su santa palabra. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra, la gloria, todo lo honor es para ti, Señor. Toda alabanza eres tú, Señor, el único merecedor, porque me has traído delante de tu palabra un día más. Has quitado todo obstáculo, todo ataque de enemigo para que impida leer tu palabra el día de hoy, tú lo has quitado. Has abierto los caminos y nos has traído también la presencia del Espíritu Santo para que podamos entender tu santa palabra. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Te doy las gracias por todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, tanto las que están desde hace mucho tiempo como las que ahora empiezan. Señor, guíalas para que sigan leyendo tu santa palabra. Ten ese favor, ese beneficio, esa misericordia con ellos, así como la has tenido con nosotros. Y te ruego, Señor, fortalécelos para volver cada día a seguir la lectura diaria. Te ruego también, amado Padre, por fortaleza para mí, para poder seguir leyendo tu palabra, haciendo estos resúmenes, creando este contenido para todas aquellas personas que lo están esperando todos los días. Señor, te ruego que me ayudes a culminar este reto con éxito. Este reto está en tus manos, Señor, y tú nos has mostrado muchas veces que está en tu voluntad que lo hagamos, porque hasta hoy no hemos fallado ni un solo día, y esa es muestra clara de que en tu voluntad está que sigamos avanzando hasta terminarlo. Confío en ti, confío en tu bondad, en tu misericordia, y por eso sé que si tu mano está con nosotros, este reto será terminado. Gracias por todo lo que haces por mí, por todo lo que haces por las personas que están del otro lado de la pantalla. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo este contenido, a ser usados, Señor, como herramienta de edificación para otras personas, porque esa es nuestra labor en esta vida, ser cristianos y ayudar a otras personas. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a la lectura de la palabra de Dios. No me queda más que desearles que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes, y nos vemos el próximo vídeo. Hasta mañana.